Bienvenidos a un evento más de la Facultad de Ciencias Económicas en la 3 veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. En este miércoles 8 de febrero del año 2023 tenemos un evento más en el decanato del doctor Byron Giovanni Mejía Victorio. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado de altos quilates, el licenciado CPA, Eddie Osvaldo Pérez, quien amablemente ha aceptado la invitación y es sancarlista 100%. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Eddie Pérez y la más cordial bienvenida a todos los docentes y a todos los que están agregándose a esta transmisión de Zoom y a quienes nos siguen por Facebook Live en la página de la Facultad de Ciencias Económicas. Tengo el gusto de presentar a nuestro decano en funciones, doctor Byron Giovanni Mejía Victorio, quien dará por inaugurada esta conferencia. Buenas tardes, doctor Mejía. Sí, muy buenas tardes, maestro Freddy. Distinguidos miembros de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, apreciables secretarios, directores, jefes y coordinadores de las distintas unidades facultativas y centros universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, distinguido conferencista, licenciado Eddie Pérez, distinguidos miembros del claustro de docentes titulares, docentes auxiliares de la Facultad de Ciencias Económicas, apreciables estudiantes de las distintas escuelas de la Facultad de Ciencias Económicas, distinguidos profesionales, estudiantes y público en general que nos honran con su sintonía. Tengan ustedes muy buenas tardes. Toda empresa necesita hacer un balance general de la contabilidad y rentabilidad del negocio, a fin de realizar ajustes, efectuar correcciones y calcular ganancias e impuestos. Este procedimiento es conocido como cierre fiscal y podemos definirlo de forma específica de la siguiente manera, que es el cómputo con el que se finaliza el ejercicio contable de toda empresa, por lo cual se elabora y presenta el estado del periodo fiscal. Es decir, que por medio de este se fiscaliza y lleva adelante el proceso de contabilidad de todo negocio. A partir del resultado del mismo, se concluyen con los ajustes necesarios, se obtienen los tributos que se deben de pagar en concepto de impuestos, en este caso a la Superintendencia de Administración Tributaria, en el caso de Guatemala. El cierre fiscal se elabora de manera anual, una vez se haya completado el mismo, lo que significa que se hace a año vencido. En este momento, pues, corresponde del 1 de enero del año 2022 al 31 de diciembre del 2022. El cierre fiscal es un cálculo final basado en análisis y ajustes de cuentas anuales y sirve concretamente para conocer las ganancias, beneficios, pérdidas, importes a abonar al fisco en concepto de contribución. Dicho cierre se hace efectivo posteriormente al cierre contable y por medio de este se puede determinar de manera precisa las presentaciones que hicimos del impuesto al valor agregado e impuestos sobre la renta, entre otros impuestos. El cierre fiscal en Guatemala está próximo a vencer. Es por ello que queremos compartir los aspectos a tomar en cuenta en la presentación de la declaración anual del ISR con el objeto de cumplir los requisitos que establece la ley y evitar cualquier sanción o ajuste por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. Por tal razón, para la Facultad de Ciencias Económicas es un honor contar hoy con la presencia de un hermano sancarlista, como es el licenciado CPA Eddie Pérez, quien nos mostrará una perspectiva general de los elementos del cierre fiscal, a quien manifiesto mi agradecimiento sincero por su participación y aporte significativo a nuestro entendimiento sobre el tema. Así que muchas gracias a todos y sean bienvenidos. Muchas gracias al doctor Byron Giovanni Mejía Victorio por su mensaje en esta importante actividad. Así que de esta manera damos iniciado esta conferencia muy importante que va a compartir con nosotros el licenciado Eddie Osvaldo Pérez. Queremos comunicarles a todos nuestros amigos que se están conectando que en breve se les estará enviando el link de asistencia, porque como siempre el doctor Mejía les hará
llegar su diploma de participación en este evento. Muchas gracias por estar con nosotros y ahora pues dejamos en uso de la palabra a la maestra Aide Grajeda Medrano, vocal 2 de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, quien va a dar a conocer el historial de nuestro conferencista de esta tarde-noche. Bienvenida, maestra Aide. Muchas gracias, licenciado. No me enviaron el historial. Por favor, léalo usted, le cedo la palabra. Sí se lo envié, pero con mucho gusto lo vamos a hacer. Se lo envié hace ratos, pero con mucho gusto lo vamos a dar a conocer esta importante actividad. Aquí lo tenemos precisamente donde se lo enviamos a nuestra distinguida profesora. Así que muchas gracias. El maestro licenciado Eddie Pérez, pues es una persona ampliamente conocida, tiene mucha actividad en las redes sociales, tiene un programa muy especial en YouTube y pues a continuación vamos a dar a conocer su hoja de vida con mucho gusto. El maestro Eddie Pérez es socio de la división de Tax en Legal Antram Thornton de Guatemala y a su vez es el CEO de dicha organización. Cuenta con más de 24 años de experiencia en el área de impuestos, atendiendo clientes multinacionales y locales. Su amplia experiencia profesional incluye proyectos en manufactura, venta al detalle, bebidas, aerolíneas, couriers, banca, tarjetas de crédito, energía, construcción y call center. Fue parte de una reconocida Big 4 durante 18 años, donde fungió como director de impuestos. Como instructor de cursos y seminarios ante la comunidad de negocios, tiene una experiencia de más de 15 años. Es contador público y auditor, egresado de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala y ha sido catedrático en varias universidades del país. Además, fue parte de la Comisión Fiscal de el ICPA por más de 3 años y es miembro activo del International Fiscal Association IFA, perdón si no lo pronuncié bien, pero diferimos un poquito con el idioma, ¿verdad? Pero es lo más importante del licenciado Eddie Osvaldo Pérez, aquí hemos tenido el honor de entrevistarlo en Radio Universidad en el programa Tribuna Económica. Bienvenido, licenciado Eddie. Muchas gracias, Freddy. Muy buenas noches al señor decano Byron Mejía, a los miembros de Junta Directiva y a todo el claustro de catedráticos que nos acompañan y también a todos los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas. Siempre es un gusto regresar a casa, como yo lo decía hace unos minutos. Para mí, la Universidad de San Carlos siempre me trae gratos recuerdos y es mi casa. La verdad que un gusto estar aquí con ustedes y un gusto poder comentar esta noche acerca de los principales temas acerca del cierre contable de este año 2022. Solo quisiera, por favor, que me confirmaran si efectivamente se ve en pantalla y entonces arrancamos ya con la presentación. Muy bien. Efectivamente, sí se ve. Muchas gracias. El día de hoy vamos a repasar acerca de los principales temas que a nivel contable se deben de tomar en consideración para este cierre fiscal y tal como lo decía el doctor Byron Mejía, se deben de analizar esa cantidad de cuentas anuales y por esa razón vamos a ir haciendo durante el desarrollo de esta presentación un análisis de las principales cuentas de balance que se deben de tomar en consideración para este cierre fiscal 2022. Así que vamos a analizar eso, vamos a analizar también algunas cuentas de gasto que podrían ser importantísimas porque definitivamente esa cantidad de impuesto que se debe de enviar a pagar al fisco pues debe ser coherente con esas reglas de tributación que tenemos en Guatemala vigentes desde el año 2013 y que han sufrido unas leves modificaciones, diría yo, para algunos sectores y para algunos sectores de otra manera. Así que arrancamos y nos vamos a ir haciendo ese análisis
partiendo prácticamente de los estados financieros y vamos a comenzar con ese balance general y vamos a comenzar con la sección de los activos. Vamos a iniciar con la primera cuenta que uno podría encontrarse típicamente, que es la cuenta de bancos. En la cuenta de bancos, uno de los primeros ítems que tenemos que considerar, que como auditores normalmente siempre pedimos cada vez que hacemos una evaluación del sistema de control de las empresas, son las conciliaciones bancarias. Típicamente, lo que ocurría cada vez que un auditor hace una evaluación del sistema de control, valga la redundancia, es pedirle las conciliaciones bancarias a las compañías para identificar qué tipo de mecanismos tienen para solventar esas diferencias que se encuentran dentro de la contabilidad versus lo que reporta la entidad bancaria. Siempre los auditores pues reportábamos fallas porque las conciliaciones bancarias no estaban al día y eso normalmente siempre se iba dentro del memorándum de la carta de recomendaciones a las empresas. Eso en algún momento pues generaba algún tipo de incomodidad, ¿no? De parte de las empresas porque ellos veían como un tema menor el tema de las conciliaciones bancarias. Sin embargo, al día de hoy, ya a partir del año 2017, pues se hace obligatorio que las conciliaciones bancarias estén preparadas y que estén razonablemente hechas. ¿Por qué razón? Porque a través de una modificación que se implementó conforme el decreto 37-2016, pues ahora todas las cuentas de banco que figuren dentro de la contabilidad de una empresa, ya sea de una sociedad o de una empresa individual, tienen que estar soportadas con conciliaciones bancarias. ¿Qué pasa si una compañía no tiene conciliaciones bancarias? Pues seguramente también lo reportará el auditor como siempre se hace. Sin embargo, si la administración tributaria llega a detectar que no están esas conciliaciones bancarias, puede sancionar a la empresa con una multa que es muy onerosa, que es del 1% sobre los ingresos brutos del periodo anterior. Ojo con eso, porque si esto sí es una multa bastante onerosa, yo siempre lo explico muy fácilmente, yo lo digo de esta manera. Anteriormente, esa falla de no tener las conciliaciones bancarias, pues lo que tenía era una repercusión en la carta a la gerencia. Hoy día no solo irá a la carta a la gerencia, sino que tendrá una multa de parte de la administración tributaria que es equivalente al 1% de los ingresos, equivalente al pago de un ISO anual. Es una multa muy grande. Así que hay que tener cuidado con esto. Esta obligación está contenida en el artículo 368 bis del Código de Comercio y la multa está contenida en el artículo 93, inciso quinto del Código Tributario. Así que mucho ojo porque este es uno de los primeros temas que hay que ver dentro de esa operación. Y luego, siempre siguiendo con el tema de bancos, un tema importantísimo que pide ahora el Código de Comercio es que se registren todas las cuentas bancarias, pero se tienen que registrar en el libro de inventarios. Ojo, en el libro de inventarios. Esto es bien importante porque recuérdense ustedes que el Código de Comercio establece que se debe de llevar contabilidad completa para los comerciantes y se establece que deben de llevar el libro diario mayor, el de estados financieros y también el libro de inventario. En ese libro de inventario tiene que detallarse todas las cuentas bancarias, las nacionales y las extranjeras, y se debe detallar dentro de ese libro de inventario el número de cuenta, la institución bancaria donde está la cuenta, el tipo de cuenta bancaria y el monto de cierre que tiene esa cuenta bancaria al final del ejercicio contable. ¿Qué pasa si no está esa información dentro del libro de inventario? Pues de igual manera, una sanción del 1% de los ingresos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, solo en esta área de bancos ya tenemos dos obligaciones que son bien importantes cumplir. Por favor, todas las preguntas que ustedes vayan teniendo, vayan dejándolas en el chat y luego al finalizar la presentación, pues vamos a dar respuesta a cada una de las interrogantes que ustedes tengan. Luego, seguimos bajando dentro de esa sección del balance y nos vamos a encontrar ahora con la cuenta, valga la redundancia, de cuentas por cobrar, la sección de cuentas por cobrar. ¿Qué encontramos ahí? Pues básicamente lo que vamos a encontrar es la recuperación de esas cuentas. Si llegáramos a tener cuentas que son incobrables, tenemos dos maneras de reportarlas
como efectos negativos dentro del estado de resultados. Y cuando hablo de efectos negativos es reportarlas como gasto, ¿sí? En inglés sería reportarlas como write-off y en español sería reconocerlas como cuentas incobrables. El método directo, que consiste en descargar directamente de la cuenta por cobrar y reconocerlo como gasto en el estado de resultados, o bien el método indirecto, que es calcular una reserva hasta el 3% del total de las cuentas comerciales. Recordemos que la cuenta por cobrar que está en un balance general puede incluir muchas cosas. Puede incluir cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar a empleados, puede incluir créditos fiscales y puede incluir cuentas correlacionadas por otras cosas y también puede incluir cuentas de tipo comercial. Únicamente podemos tomar las cuentas que son de tipo comercial. Alguien siempre me preguntaba, mira, Eddie, pero ¿qué pasa si tengo cuentas por cobrar con mis empresas relacionadas? Bueno, como son comerciales porque están documentadas con facturas, esas sí se pueden considerar para el cálculo de ese 3%, ¿sí? Las empresas pueden elegir solo un método para poder contabilizar las cuentas incobrables, ¿sí? Algo que es bien importante es que si una empresa se quiere mover de un método hacia el otro, tiene que tener autorización de parte de la administración tributaria. Y ese cambio tendría un efecto hasta el siguiente periodo fiscal. No se pueden utilizar ambos métodos. Eso no es viable. Algo que es bien importante también resaltar acá es que para darle de baja a una cuenta incobrable, se debe de contar con toda la documentación de soporte. Y cuando hablamos de documentación de soporte, aquí esto lo amplía un poco a nivel del reglamento, la normativa que tenemos hoy del impuesto sobre la renta. Eso ya no está dentro del decreto 10/2012, sino que está a nivel del reglamento de esa ley. Ahí se establece que deben de estar los requerimientos de cobros, deben de estar las cartas de los abogados, deben de estar las notificaciones de cobro y la conclusión final de que el cliente, después de habérsele pedido de que pague, pues él se niega a pagar o bien que no fue posible ejecutar ninguna garantía. Entonces, ojo con eso porque esto es bien importante, este asunto. También algo que menciona la norma es que si hay un recupero posterior de una cuenta incobrable, debe reconocerse como renta bruta. Esto quiere decir como otros ingresos dentro del estado de resultados en el periodo en donde se recupere esa cuenta que se había declarado como incobrable. Pensemos que en el año 1 se declara como incobrable una porción de esa cuenta total por cobrar, pensemos que fueran 1,000 quetzales, pero en el año 2 se recuperan esos 1,000 quetzales, a pesar que aquí se reconoció como gasto, en el año 2 debiera reconocerse como otros ingresos y ese recupero está sujeto al pago de impuestos en ese año donde se está dando la recuperación. Algo que también establece la norma y que lo tenemos dentro de esta diapositiva es que cuando hacemos el cálculo de la reserva para cuentas incobrables de la reserva, que sería el método indirecto, lo que se debe de calcular es lo siguiente: se debe tomar el total de las cuentas comerciales, le aplicamos el 3% y ese valor es el máximo que podemos declarar como monto de reserva. Pensemos que hay una empresa que no tiene reserva creada, entonces si fuera 1,000,000 de quetzales su cuenta por cobrar por el 3%, el equivalente de esto serían 30,000 quetzales que podría generar de reserva, ¿sí? Entonces, así sería muy fácil como lo podríamos calcular. ¿Qué pasaría si una empresa registra como reserva un monto de 50,000 quetzales? Prácticamente ahí tendríamos un exceso de la reserva y ese exceso se tendría que considerar como gasto no deducible. A lo que es bien importante, luego ya pasando, yéndonos de la parte de las cuentas por cobrar, son los créditos fiscales. A lo que es bien importante tomar en consideración cuando hablamos de los créditos fiscales es que esos créditos fiscales que tienen que figurar dentro del balance general de las empresas tienen que ser aquellos créditos fiscales que están vigentes al final del periodo contable, ¿sí? Por ejemplo, no podríamos hacer acreditamientos anticipados con el ISO, por ejemplo. Alguien me decía, mira, puedo acreditar de una vez el ISO del año 2022 para tratar de bajar la cantidad de créditos fiscales que tengo. La verdad es que no, porque ese acreditamiento se hace físicamente en la declaración del año 2022, pero que se presenta hasta marzo 2023. Entonces, ese acreditamiento que tú harías, tienes que registrarlo contablemente hasta en el mes de marzo, ¿sí? Cada vez que lo vas consumiendo, ¿verdad? Algo que es bien importante entonces es que dentro de esos créditos fiscales que tienen que quedarse como pendientes de cobro, pues podrían figurar los pagos trimestrales de impuestos sobre la renta,
los pagos de ISO que se hayan hecho durante el año, si es que la compañía está en el método A de acreditamiento, el IVA por cobrar. Recordemos que el IVA por cobrar, pues la ley del IVA exige que se registre en una cuenta por separado, ¿sí? Ya lo que es importante es que si existieran algunos créditos fiscales que se hubiesen pedido ante la administración tributaria y que ya tienen una resolución por escrito con el OK de parte de la administración tributaria, o sea que ya están aprobados, en ese caso, pues lo mejor es tenerlos en una cuenta por separado que se llamen créditos líquidos, firmes y exigibles. ¿Por qué razón? Porque esos créditos fiscales sí los vamos a poder descontar para el cálculo del ISO en caso de que la compañía tenga que pagar ese impuesto sobre la base de los activos. Entonces lo tenemos que tener debidamente identificado. Luego seguimos bajando, ya hablamos de los bancos, ya hablamos de la cuenta por cobrar y ahora vamos a hablar de los inventarios. ¿Qué vamos a encontrar en esa cuenta de inventarios que puede ser importante al cierre fiscal? Algo que es interesantísimo que tenemos que considerar es que financieramente una compañía podría considerar alguna reserva de inventarios de lento movimiento, podría encontrarse con aquella situación donde hay inventarios que ya están obsoletos y hay que calcularles una reserva porque claramente las normas de contabilidad así lo exigen, pero para efectos de la normativa de impuestos sobre la renta, cualquier tipo de reserva que se cree para atacar este tipo de situaciones son no deducibles. Aquí es algo bien interesante porque yo he tratado de explicarlo y es que la normativa del impuesto sobre la renta en algunos pasajes solo permite deducir gastos bajo el método de lo percibido y en el caso de los inventarios funciona de la misma manera. Si una compañía llega a encontrar que hay inventarios obsoletos o en lento movimiento o hay que destruirlos, pues los puede reservar como gastos de ese periodo porque ya se conoce la operación, pero serían no deducibles. Y van a ser solo deducibles cuando se documenten con aquellos papeles que son exigidos por parte de la ley. Por ejemplo, en el caso de las destrucciones de inventarios, pues habrá que hacer una solicitud ante la administración tributaria, esperar que ellos se apersonen para poder destruir los bienes, y si después de 30 días no llegan, entonces se levanta un acta notarial y con eso, más la factura que tenga que emitirse, en caso aplique, pues se va a documentar toda esa transacción. En el caso de los inventarios obsoletos, pues ahí no se pueden destruir, también hay que hacer el procedimiento de destrucción y en el caso de las pérdidas, pues habría que hacer las denuncias correspondientes para que con esa documentación legal se pueda tomar la deducibilidad de ese tipo de gasto. Entonces ustedes vean ahí cómo ahí se puede romper un poco el sistema contable de lo devengado, porque normalmente nosotros como auditores o como contadores sabemos que debemos de reconocer el gasto cada vez que se conoce, valga la redundancia. Sin embargo, para efectos de la deducción del gasto, en algunos pasajes de la norma se establece que se aplica el procedimiento de lo percibido. Luego seguimos bajando y ahora llegamos a la parte de la propiedad, planta y equipo. Aquí algo que es bien importante es que esto también rompe un poco con la normativa contable. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, la ley permite registrar ese desgaste que tiene la propiedad, planta y equipo a través de un sistema de depreciación, lo que permite la norma es depreciar los activos con base en tasas fijas máximas, ¿sí? De esa cuenta podríamos llegar a pensar que una maquinaria podría depreciarse en 5 años, por ejemplo, pero podría ser que una compañía utilice un método diferente. Puede utilizar vidas útiles, puede utilizar unidades producidas, o sea, podría utilizar cualquier otro método que reporte efectivamente cuál es el valor de desgaste de esa maquinaria. Sin embargo, para efectos tributarios únicamente se pueden utilizar el método de línea recta que establece la normativa. Si bien es cierto, la ley permite que un contribuyente le pueda pedir permiso a la administración tributaria para reconocer otro método de desgaste o de cálculo de depreciación, siempre se va a limitar hasta el monto máximo del valor que establece la ley mediante los porcentajes de depreciación. Ahora bien, utilizar porcentajes menores de depreciación, pues eso sí no está prohibido por la ley porque no iría en contra de los intereses de la administración tributaria, sino que se reportaría seguramente más utilidad para el fisco y seguramente más pago de impuestos sobre la renta. Entonces, utilizar tasas menores de depreciación
no está prohibido por la ley, pero tasas distintas o métodos diferentes, pues sí puede ser sujeto de que sea objetable por parte de la administración tributaria en un proceso de fiscalización. Toda esta información ustedes la encuentran contenida dentro de los artículos 22A, 23D, 21, inciso 19, 25, 26, 27 y 28 del decreto 10/2012. ¿Qué generalidades yo diría a nivel global debemos de considerar para efectos del cálculo de las depreciaciones? Pues aquí tenemos prácticamente 7 grandes situaciones que ustedes podrían tomarlo como parte de su agenda. Lo primero es que solo proceden como gastos deducibles aquellas depreciaciones que se hagan sobre activos o sobre bienes que estén involucrados dentro del proceso productivo de las empresas. Por ejemplo, en una empresa familiar, si se compra un vehículo para uso de los accionistas que no tiene nada que ver con la compañía, pues está bien que se registre el activo dentro de la compañía, pero la depreciación es no deducible, ¿sí? No es que no se pueda registrar el activo, o sea, el activo sí se puede registrar, pero la depreciación sería no deducible porque no tiene que ver con el proceso productivo. Sí, eso es una consideración importante que debemos de tomar en cuenta. El punto número 2 que tenemos en pantalla es que la ley lo que establece son porcentajes máximos. Ya lo habíamos dicho, si yo como compañía quiero depreciar por un porcentaje menor, eso es factible. El punto número 3 que tiene en pantalla la normativa como a nivel de resumen que queremos mencionar es cómo voy a documentar el gasto por documentación de depreciación. Pues lo voy a documentar a través de las partidas contables. Y esto lo establece el artículo 23 de la normativa del decreto 10/2012 en el inciso D. ¿Por qué razón? Porque es un mero ajuste contable y los ajustes contables se demuestran con partidas contables. Por supuesto que hay que tener también el control de activos fijos para demostrarle a la administración tributaria cuál es el costo de adquisición cuáles son el costo de adquisición de los bienes, la depreciación acumulada, la depreciación del año y seguramente los tipos de bienes que yo fui depreciando, porque seguramente después la administración tributaria quisiera hacer algún tipo de escrutinio de parte de este tipo de gasto que estoy reportando. En el punto número 4 que tenemos de este resumen macro, tenemos todo lo que se refiere al software y las licencias. En el caso del software y las licencias, estos se van a depreciar en un plazo de 5 años. Eso es bien importante. Ya no son 3 años como ocurría hasta el año 2002, sino que son 5 años. Y alguien me podría decir, mire, licenciado, pero ¿qué pasa? Las computadoras ahora ya no rinden, ya solo sirven 2 años o 3 años y luego hay que cambiarlas. Sí, pero la normativa dice que son 5 años. Entonces, uno sí podría hacer un proceso de depreciación por los primeros 3 años y si cambia el equipo, pues habría que hacer un proceso ya sea de venta o un proceso de destrucción o de donación. Habría que buscarle la manera de ver cómo se puede acelerar el proceso para poder llevar ese gasto al estado de resultados. La recomendación número 5 en el caso de las depreciaciones son los gastos de organización. En este caso, estos se van a amortizar en un periodo de 5 años. La recomendación número 6 son los derechos de llave. Recordemos que los derechos de llave son aquellos derechos que se pagan por la adquisición de un negocio. Fácil y sencillo. Yo voy a comprar el día de hoy, por ejemplo, una empresa, pero no solo voy a comprar la empresa por el valor que tienen sus activos. Seguramente yo voy a comprar esa empresa porque hay un know-how del negocio que maneja la empresa, porque seguramente voy a tener acceso a la lista de clientes, porque seguramente voy a tener acceso a otros mercados, porque seguramente voy a tener acceso a otras jurisdicciones para poder comercializar mis productos. Eso es lo que lleva intrínseco un derecho de llave. Pero todo eso tiene que formalizarse en una escritura pública. Eso es bien importante. Tiene que formalizarse en una escritura pública y tiene que documentarse cuál es el valor y cuál es el beneficio que va a tener esa empresa por la adquisición de ese derecho de llave. Recordemos que en el caso de los intangibles, pues esos han generado cierta controversia ante la administración tributaria porque existen pues algunos comentarios a nivel de Latinoamérica donde se piensa que algunos intangibles son creados para erosionar la base imponible de las empresas. Sin embargo, hay otro tipo de activos intangibles que sí son reales, que se tienen que incurrir y que se tienen que pagar y tienen que estar totalmente documentados. Si fuera el segundo caso donde no hay ningún problema, pues esas amortizaciones
sí son deducibles. Y en el caso de las depresiones de bienes inmuebles, que sería el punto número 7 que tenemos en pantalla, tenemos dos situaciones. La primera es, a partir del año 2013, las depreciaciones de los bienes inmuebles tiene un máximo cuantitativo, que es el valor de la matrícula fiscal. Pensemos que contablemente un inmueble vale 10 millones, pero a nivel de matrícula vale 5. Eso quiere decir que únicamente el 50% sería deducible y el otro 50% sería no deducible. Eso es al tenor muy plano de una lectura de la ley. Luego hay que seguir revisando que la norma permite adicionalmente de que si hay alguna diferencia entre eso, hay dos situaciones. Primero, si son activos adquiridos antes de la vigencia del decreto 10/2012, pues con documentar y con soportar cuál es la diferencia entre el valor de la matrícula fiscal y el valor contable, pues ahí queda totalmente sustentado el valor contable del activo y se puede tomar la depreciación al 100%. Recordemos que los activos se deprecian en 20 años, los inmuebles. Ahí, tal y como algunos de los que hemos trabajado por años en contabilidad ha tocado, pues hay que preparar el file del activo, como yo le decía antes, ¿verdad? Es un folder con todas las facturas que sustentan el valor de ese activo que está registrado en la contabilidad. Otra posibilidad que puede haber en que no coincida el valor contable con el valor de la matrícula fiscal es, por ejemplo, se compran unas oficinas en obra gris y luego ya todas las reparaciones, ya toda la adecuación de esas oficinas se hace por separado. Recordemos que en esos casos no se necesita actualizar el valor de la matrícula fiscal de ese bien inmueble. Y entonces ahí lo que hay que documentar es esas adiciones del valor contable, pues sí están sustentadas y ahí sí sería deducible. Y el caso número 3 que tenemos es también el caso de una licencia municipal que se pida, donde la compañía sí pide la licencia municipal, paga la licencia, pero la entidad que administra el pago, el YUSI, no hace el valor de actualización de la matrícula fiscal. Ese es un tema más de la municipalidad o del órgano que administra el YUSI, pero con solo el hecho de contar con la matrícula, perdón, con la licencia municipal, pues ahí se sustentaría el valor de la diferencia que hay entre el valor contable y el valor de matrícula fiscal. Son varios ejemplos que les he puesto porque yo creo que es importantísimo tomarlo en consideración, principalmente porque el tema de inmuebles siempre llama la atención de parte de la administración tributaria y siempre pues genera una cantidad de preguntas. Bueno, y luego seguimos bajando, siempre dentro de la propiedad, planta y equipo, y ahí encontramos las ganancias o las pérdidas de capital. Cuando nos referimos a las ganancias o pérdidas de capital, estamos hablando de aquellas operaciones que se dan que no son parte del giro normal de la empresa. Pensemos que una compañía, un ejemplo que yo siempre pongo muy fácil de entender es, pensemos que una compañía que se dedica a prestar el servicio de call center en Guatemala decide el día de hoy que va a cambiar todo su equipo de cómputo y le vende todas las computadoras a todos sus colaboradores. Computadoras que costaron, pensemos, 15,000 quetzales, ya con 3 años de depreciación, pues ellos deciden vendérselas a sus colaboradores, a cada uno de ellos en 2,000 quetzales. Seguramente el valor en libros será mayor, pero el valor de venta será menor. Como esa empresa no se dedica ni a comprar ni vender computadoras, esa transacción que se va a registrar en ese momento, que sería una pérdida por negociación de activos, se le conoce como una pérdida de capital. Esa pérdida de capital es no deducible para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta que tiene que pagar la compañía, porque esa pérdida no tiene nada que ver con las utilidades del giro normal de la empresa. Sí es una pérdida que tiene que fluir al estado de resultados, pero es no deducible. Esa pérdida que se registra sí puede ser compensable contra ganancias de capital de los siguientes 2 años. Esa es la única regla que tenemos en Guatemala de compensación de pérdidas conocida en los Estados Unidos como carry forward. Hace muchísimos años en Guatemala sí teníamos esa regla para las pérdidas operativas, porque prácticamente en aquella ocasión, hasta el año más o menos 2001, pues el Estado de Guatemala sí era partícipe de las pérdidas de las empresas, de las pérdidas operativas. Cuando una empresa perdía, pues sí se le permitía que esas
pérdidas operativas fueran compensables con ganancias de los siguientes 5 años. Pero eso ya no ocurre en Guatemala. En algunos países sí sigue ocurriendo, pero en Guatemala, pues prácticamente el Estado solo es partícipe de la posición positiva de las empresas cuando tienen que reportar una renta imponible. Entonces, el tema de las ganancias o pérdidas de capital se debe de categorizar de esa manera, se debe entender de esa forma, y de esa cuenta, pues prácticamente tenemos que entender si hay una negociación de activos fijos. Si llegara a existir, por el contrario, una ganancia de capital, pensemos que el día de hoy una finca productora, no sé, de banano, por ejemplo, vende la maquinaria que ya está totalmente depreciada, pero que todavía se puede utilizar a otro productor, pues seguramente ahí va a tener una ganancia. En ese caso en específico, esa ganancia de capital va a pagar una tasa impositiva de impuestos sobre la renta del 10%. Esas ganancias pagan un impuesto separado. En Guatemala, recuerden por favor que tenemos un sistema cedular de pago de impuestos. ¿Qué significa un sistema cedular? Que los ingresos o las rentas pagan una tasa diferente y se calcula una renta imponible o ganancia fiscal de acuerdo con cada una de las categorías. La primera categoría es las actividades lucrativas u operativas, como yo le llamo. La segunda son las ganancias de capital, que son esas que acabamos de mencionar. Y la tercera son las rentas del trabajo, pero esas solo le aplican a los empleados en relación de dependencia. Bueno, luego seguimos bajando dentro de ese balance general y ahora nos encontramos con la cuenta de inversiones. Bueno, con la cuenta de inversiones, yo siempre he contado esta historia interesantísima. Esta es una clase que me tocó llevar muchísimo en la San Carlos y me gustaba muchísimo porque ahí uno aprende de que las inversiones se registran al inicio por el método del costo, pero dependiendo de esa dirección o de la participación que se tenga en la otra empresa, se tiene que utilizar el método de participación para poder ir actualizando el valor de esa inversión. Desde el punto de vista contable, si fuera el caso que la empresa A es propietaria de la empresa B, ya sea en un 25% o toma las decisiones de esa empresa B, entonces esa inversión tiene que registrarse bajo el método de participación. ¿Qué significa eso? Que cada vez que esta empresa B gana, entonces se debe registrar la proporción de participación de la empresa A en la empresa B y va subiendo el valor de la inversión. Y cada vez que se cobran dividendos, se va bajando el valor de la inversión, ¿sí? Eso es para efectos de llevar la cuenta de inversiones. Ahora bien, ¿qué pasa desde el punto de vista tributario? Desde el punto de vista tributario no procede de esa manera. Desde el punto de vista tributario lo que se aplica es el método del costo. ¿Qué significa? De que si la empresa A invierte 1,000,000 de quetzales en la empresa B, aunque tenga la dirección, el control o más del 25%, la inversión siempre va a ser de 1,000,000 de quetzales. Si hay alguna pérdida en la empresa B, esa no se contabiliza en la empresa a menos que sí se quiera reconocer la pérdida, pero la pérdida sería no deducible. Y cada vez que se cobran beneficios económicos, se registran dividendos en la empresa A y esos se registran dentro del estado de resultados. Ese cobro de dividendos que se hace a la empresa B está sujeto a una retención del 5% del impuesto sobre la renta como renta de capital. Ahí hay una tasa diferenciada. Aquí algo que es bien importante es que en el caso de las inversiones, estas también por obligación, conforme esta modificación que se hizo al Código de Comercio, el artículo 368 bis, también tienen que registrarse en forma detallada dentro del libro de inventario. Ojo, no solo son las cuentas bancarias, sino que también las inversiones. Y esas inversiones tienen que quedar en el libro de inventario. ¿Qué pasa si no están reflejadas dentro del libro de inventario? Pues sanción del 1% de los ingresos brutos del periodo anterior. Entonces, ojo con eso porque aquí tenemos dos consideraciones, el método del costo y también registrarlas dentro del libro de inventario. Bueno, ahora pasamos a la sección de los intangibles. ¿Qué encontramos dentro de los intangibles? Algo que es bien importante es que el periodo que establece la ley es que se pueden amortizar en un periodo no menor de 10 años. Pero algo más importante que yo diría es, tenemos que demostrar cómo ese intangible está vinculado con la generación de rentas grabadas. Ya hablamos de los derechos de llave, que puede ser un ejemplo, pero pueden haber otro tipo de intangibles. Pudimos haber comprado una marca, pudimos haber comprado algunos derechos de algunos diseños específicos para desarrollar X producto, pudimos haber comprado, no sé, fórmulas, por ejemplo. Entonces, tenemos que entender qué tipo de intangibles tenemos registrados en la contabilidad. Recordemos también
que los intangibles que son autogenerados dentro de la compañía no se pueden contabilizar como intangibles como tal. Habrán algunos gastos de investigación y desarrollo, pero recordemos que de acuerdo con las NIC eso es gasto puro, ¿sí? Eso no se puede contabilizar como parte de los intangibles para tratar de llevarlo como gasto a futuro. Desde el punto de vista tributario tampoco. Desde el punto de vista tributario únicamente podemos llevar como intangibles aquellos bienes que se hayan comprado, que estén documentados y que se pruebe que están vinculados con la generación de rentas gravadas. Si yo compro, por ejemplo, el día de hoy, una fórmula para hacer, voy a poner un ejemplo, trajes de vestir. Entonces compro una fórmula y tengo que demostrar que voy a utilizar esa fórmula para producir trajes de vestir hacia futuro y tengo que demostrar cómo en mi plan de negocios ese activo me está generando ingresos. Es como que fuera una máquina, ¿no? Entonces tenemos que tener clarísimo cómo se documenta eso, porque seguramente esa sección de intangibles va a ser fiscalizada o bien puede ser sujeto de escrutinio por parte de la administración tributaria. Bueno, y con eso pues hemos hablado de las principales áreas, yo diría de alguna manera, de la sección del activo. Ahora vamos a irnos a la sección del pasivo y patrimonio. Aquí la primera cuenta que encontramos son las indemnizaciones por pagar. Aquí también encontramos dos métodos para reconocer las indemnizaciones. Tenemos el método directo, que es cada vez que se pagan, o bien el método del 8.33% o el método de la reserva. A diferencia de la reserva para cuentas incobrables, el 8.33% que se reconoce para efectos del cálculo de esa reserva es el 8.33% sobre el total de remuneraciones que se pagan a los empleados. ¿Qué significa? Que es el valor de los sueldos, el aguinaldo, el bono 14, la bonificación incentivo y otras remuneraciones que se le pagan a los empleados, y sobre eso se calcula el 8.33 y ese valor es el que fluye al estado de resultados y que se alimenta al valor del pasivo. Ojo, cuando una compañía está bajo ese método del 8.33%, el valor del pasivo no puede ser superior al valor total del pasivo laboral que tenga la empresa. Entonces, eso es bien importante porque normalmente las empresas no calculan cuál es el valor del pasivo total general. Entonces, ahí habría que hacer un cálculo no estimatorio, sino un cálculo real con base en las fechas de ingreso de las personas para ir calculando cuál sería ese pasivo real, porque el monto máximo del valor del pasivo es hasta ese. Si se llegara a calcular un valor de reserva adicional, ese sería no deducible, ¿sí? Es bien importante tomarlo en consideración. Y algo que yo diría que aplica muchísimo en el caso de las fiscalizaciones de la administración tributaria es que normalmente cada vez que el fisco revisa esta área, quiere ver los pagos de indemnizaciones, ya sea por el método directo o por el método indirecto. Siempre quiere ver que estén los cheques, los finiquitos, los recibos, y hay algo que es bien importante, es que ese tipo de documentación debe de quedar archivada, ¿no? Dentro de, ya sea el correlativo de cheques o bien dentro de un lugar donde sea de fácil acceso. ¿Por qué razón hago énfasis en esto? Alguien me podría decir, mi licenciado, por eso es muy fácil de entender. Pues seguramente sí, pero no pasa en la realidad. Pensemos en una gran empresa donde hay 2,000 empleados en una fábrica y tenemos una rotación donde entran y salen empleados, no sé, pensemos 200 o 300 al mes. Entonces, vas a tener una cantidad de expedientes donde van y vienen cosas. Seguramente tienes al departamento de recursos humanos involucrado, tienes al departamento de legal preparando finiquitos, pero ese sistema de control que debe de implementarse en las empresas debe de ajustarse para no solo producir la información financiera, también para sustentar el gasto que se va a deducir a nivel de la declaración de renta. Entonces, bien importante esto porque definitivamente es un área que nosotros hemos visto que cuando lo vemos en empresas de altos volúmenes, normalmente la información no está toda en un solo lugar y esto genera dolores de cabeza. Algo que es también importante, ya solo para concluir el tema de las indemnizaciones, como lo hemos dicho, el caso del método directo o el método indirecto, pues siempre tenemos que calcularlo de la siguiente manera. El método directo es cada vez que se paga y el método indirecto el 8.33%. Ahí, para reconocer el gasto, pues ahí es la partida contable la que surte efectos para poder deducir ese gasto como tal. Pero lo que es bien importante es que todos los pagos que se hagan y que se rebajen de la reserva, entonces esos pagos la administración tributaria va a querer revisar cómo están sustentados. Entonces,
¿Cómo se van a sustentar? Valga la redundancia, con los finiquitos laborales, con los cheques, con el recibo de pago. Bien importante tomar en consideración eso. Y luego seguimos bajando dentro de esa parte del pasivo y ahí nos vamos a encontrar con los pasivos por contingencias fiscales. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Normalmente recordemos que las empresas necesitan registrar dentro de su contabilidad aquellas contingencias fiscales o contingencias de tipo comercial. Todas esas contingencias, si son fiscales, serían no deducibles porque recordemos que los impuestos pagados extemporáneamente, que en este caso sería el impuesto a la renta, ese no es deducible, ni aun y cuando se pague dentro del plazo, porque el impuesto a la renta no es deducible, excepto cuando es costo. Pero el impuesto a la renta operativo, ese no es costo, entonces ese es no deducible. Las multas y los intereses tampoco lo son, entonces ahí hay un doble play para considerar que ese pasivo por contingencias fiscales no van a ser deducibles. Entonces, mucho ojo porque si estamos registrando este tipo de contingencias, porque serían reservas de tipo contable para registrar la posición financiera de una compañía, pues tendríamos ese tema de que serían no deducibles. Aquellas simples estimaciones contables que también se hacen al final de cada periodo contable también son no deducibles. Pero ¿qué pasa en el año cuando se reversan esas simples partidas de contabilidad? Pues esas reversiones debieran ser ingresos no afectos porque la partida original, que fue la partida de la simple estimación contable, se declaró como no deducible. Esto quiere decir que en el siguiente año esa reversión no debiera afectar a la compañía porque no se tomó ningún gasto deducible al inicio. Algo que es bien importante es qué pasa, por ejemplo, con gastos como la luz eléctrica. Bueno, la luz eléctrica hay que dejarla provisionada porque seguramente al final del periodo fiscal no tenemos la factura, seguramente sí haríamos una estimación de cuánto podría ser. Pensemos que fuera una fábrica y dejamos una factura de 300,000 quetzales pendiente de pago. Cuando llega la factura en el mes siguiente, llegará, no sé, por un valor de 250,000. Entonces, de ese pasivo que dejamos registrado de 300, deducibles serían solo 250,000 quetzales. Los otros 50 serían no deducibles porque no tienen sustento, porque no tienen la factura correspondiente. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que hacer un análisis muy claro de si son simples estimaciones contables y si no logramos documentarlas en el siguiente periodo fiscal. Luego, si ya nos vamos a la parte del patrimonio, ahí vamos a encontrar una cuenta interesante que es el superávit de capital. El superávit de capital se genera cada vez que hacemos una revaluación de un bien mueble o inmueble. ¿Sí? Entonces, la ley lo que pide es que si vamos a subir el valor del balance, del activo, perdón, también tenemos que subir la parte del patrimonio. Y esa es una partida contable que nosotros aprendemos también. Bueno, ese sistema de revaluación lo aprendemos en la universidad. Esa subida que tenemos del valor de bienes muebles paga el 10% de impuesto sobre la renta. Sí, eso está dentro de la categoría de otras rentas de capital. En el caso de los bienes inmuebles, pues la Corte de Constitucionalidad declaró que las revaluaciones de bienes inmuebles no están sujetas de pago y así que expulsó del ordenamiento jurídico el caso de las simples revaluaciones de bienes inmuebles. Aun y cuando se haga todo el proceso de registro o de aumento, desde mi perspectiva particular, yo pienso de que podría inclusive haber un tema de doble tributación si a una empresa la obligaran a pagar el 10% de impuesto a la renta, porque recordemos que el impuesto a la renta es un impuesto directo y el impuesto al IUSI, que gravaría el incremento del valor de ese bien inmueble, también es un impuesto directo, entonces esa misma transacción sería gravada 2 veces, algo que prohíbe la Constitución de la República. Ahora, ese es un análisis, yo diría complementario. Esa delicadeza sí la tenía el decreto 2692, porque ahí se establecía que cuando se hacía una revaluación de un bien inmueble, si se registraba ante catastro, se aumentaba el valor de la matrícula fiscal, pues esa revaluación no era sujeto de pago del impuesto de revaluación del 10%. En la normativa del decreto 10/2012 no quedó de esa manera, sino que había quedado siempre vigente que tenía que pagarse ese pago del impuesto del 10%, pero después la Corte corrigió diciendo de que cuando es una simple partida contable no debiera pagarse un impuesto porque no se están afectando los intereses y no hay un beneficio económico para los accionistas. Entonces, tiene, digamos, cierto sustento, pero yo pienso que un tema de doble tributación sí existe, si en caso pues se llegara a querer obligar a una persona a que pague impuestos sobre esa subida sobre un bien inmueble por esa revaluación. Pero en el caso de los bienes muebles, pues ahí sí queda claro de que
cualquier incremento tiene que pagar el impuesto del 10%. Recordemos que si solo es una simple partida de revaluación contable, esa no paga impuestos, pero la depreciación es no deducible. Si yo quisiera que esas depreciaciones fueran deducibles, tengo que pagar el 10% de impuestos sobre la renta sobre bienes muebles. Ahora, ¿qué otros temas contables podríamos tener ya que revisamos el activo, revisamos algunas principales cuentas del pasivo y algunas del patrimonio? Hablemos de otros temas que son importantes respecto del cierre contable. Eso es bien interesante que lo analicemos porque sí nos vamos a encontrar que hay otras reglas que no son de naturaleza contable, pero que afectan el cierre fiscal. Uno de ellos es la separación contable de costos y gastos por tipo de renta. En la universidad eso lo veíamos cuando hacemos los estados financieros segmentados. Pues prácticamente lo que quisiera la normativa del impuesto a la renta es que de un estado de resultados donde tenemos una columna total, pudiéramos tener columnas donde tenemos ingresos grabados, ingresos exentos, ingresos no afectos, y determinar cuáles son esas ventas por cada una de esas líneas, los costos y gastos de cada una de esas líneas y los costos y gastos indirectos de cada una de esas líneas. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. La normativa que establece, pues esta es una normativa que nació hace muchísimos años a nivel del reglamento. Tuve el gusto de defender un ajuste allá por el año 2000, cuando esto existía a nivel del reglamento. Claramente era un ajuste que era improcedente porque estaba a nivel de una norma reglamentaria y lo ganamos, pero esta regla fue mutando o fue siendo incluida a nivel de la ley para evitar esa inconstitucionalidad que había, y luego a partir del año 2013 pues se incluyó en la normativa del impuesto a la renta de una forma muy interesante. Se estableció de que un contribuyente tiene que hacer una separación contable de los costos y gastos que él considera que son pertenecientes para generar esa renta exenta o esa renta no afecta, ¿sí? Hay que separarlo contablemente. Ahora, ¿qué pasa si la empresa no lo hace? Si la empresa no lo hace, entonces hay una sanción, ¿sí? Así lo dice la norma, así es como debe interpretarse. Si la empresa no lo hace, hay una sanción. ¿Y cuál es la sanción? Que entonces el fisco lo va a hacer de oficio y lo va a hacer en forma proporcional tomando todos los costos y gastos. ¿Qué significa eso? Que le dan, si lo quisiéramos llamar coloquialmente, la oportunidad al contribuyente de que él pueda identificar cuáles son los costos y gastos necesarios para crear cierto tipo de renta exenta o renta no afecta y contabilizar en una cuenta por separado. Pero si no se hace, el castigo es entonces que el fisco lo va a hacer de oficio aplicando una proporcionalidad sobre todo el estado de resultados, y eso realmente puede salir en un perjuicio para una empresa. Aquí tenemos en pantalla un cuadro que yo les voy a pedir por favor mucha paciencia, lo quiero explicar, donde ustedes ven del lado izquierdo un estado de resultados donde tenemos ventas por 2 millones, tenemos ingresos exentos por una ley específica, puede ser cualquiera, pensemos que fuera, no sé, pensemos que sea cualquier ley de exención que tenemos ahorita, por ejemplo una ley de zonas francas, puede ser una ley de leasing, podría ser la ley de incentivos del FHA, podría ser cualquier ley, ¿sí? Pero aquí tenemos ingresos exentos por 100,000 quetzales, tenemos que esta empresa ha registrado dividendos del exterior cobrados por 400,000 quetzales para un total de ingresos dentro de su estado de resultados de 2,500,000. El costo de ventas que tiene esta empresa es de 1,200,000 y los gastos administrativos ellos tienen 600,000 quetzales. La utilidad del ejercicio son 700,000. Bueno, ¿qué pasa si esta empresa hace el registro contable de los costos y gastos? Veamos cómo lo haríamos, ¿sí? Porque la ley permite que se haga una asignación racional. O sea, primero lo hace racionalmente el contribuyente y hace el registro contable. Entonces veamos cuál es la participación porcentual. Los ingresos grabados son el 80%, que son las ventas. Los ingresos exentos, que son por ley específica, son un 4%. Y los ingresos por dividendos del exterior, que son ingresos no afectos, pesan un 18% dentro del estado de resultados. El costo de ventas, como tiene una íntima relación con las ventas, no los vamos a separar en forma proporcional porque ese costo de ventas sirve exclusivamente para generar las rentas grabadas, que son las ventas. Sin embargo, los gastos administrativos no sabemos cómo se distribuyen dentro del total del estado de resultados, no sabemos cómo participa. Entonces, sobre los gastos administrativos,
si hacemos la distribución, aplicamos los porcentajes. O sea, eso quiere decir que sobre los 600,000 quetzales, vamos a decir que el 80% corresponde a los ingresos grabados. Yo por eso les decía la segmentación de estados financieros, 480,000 quetzales. Sobre los 600,000 aplicamos el 4% y le aplicamos que sus gastos necesarios serían 24,000 quetzales y en el caso de los dividendos sería el 16%, que serían 96,000. El total de gasto no deducible para generar los ingresos exentos y no afectos sería de 120,000 quetzales, que deben de contabilizarse en una cuenta por separado para que el día de mañana se le pueda demostrar a la administración tributaria cuál es el costo y gasto de esa renta exenta y de la renta no afecta. ¿Qué pasa si la compañía no hace ese cálculo? Bueno, si la compañía no hace ese cálculo, entonces la ley le permite al fisco que él lo haga de oficio sobre el total de costos y gastos. Eso quiere decir, ya en este cuadro que ustedes tienen en pantalla, que el costo de ventas sí se vería afectado, porque únicamente sería el 80% del costo de ventas deducible, el 4% sería no deducible porque sería imputable a los ingresos exentos y el 16% sería imputable al valor de los ingresos no afectos. ¿Qué pasa en este segundo caso, donde no hay un registro contable? El gasto no deducible pasa a ser de 120,000 quetzales a 360,000 quetzales. O sea, ahí prácticamente se triplicó el valor. Veamos en esta diapositiva ese comparativo. Con separación contable, el valor del gasto no deducible es de 120,000 quetzales, por lo tanto, esa empresa tendría que pagar un impuesto sobre la renta adicional de 30,000 quetzales, ¿sí? Porque no puede deducir esos gastos. En el caso de que no se haga la separación contable, entonces el gasto no deducible sería de 360,000 y el monto de impuestos sobre la renta a pagar ahí sería de 90,000 quetzales adicionales. La diferencia entre el escenario 1 y el escenario 2, en el caso del impuesto sobre la renta, son 60,000 quetzales más de impuesto que habría que pagarle a la administración tributaria. Y ahí es donde toma mucha relevancia el tema de la separación contable y del registro que hay que hacer dentro de la contabilidad. Por eso es bien importante mencionarlo. Yo siempre esta prueba que está aquí la hago siempre al final después de haber determinado los gastos no deducibles. ¿Por qué razón? Porque si tuviéramos gastos no deducibles, esos tendrían que eliminarse de esta regla. Los no deducibles ya no entran a este cálculo. Esos ya son no deducibles por otras reglas, ¿sí? Entonces, tomen eso en consideración, por favor, porque los gastos no deducibles, esos ya son no deducibles por otras reglas, esos ya se tienen que declarar y tienen que eliminarse de los gastos deducibles que quedan y que pueden ser sujetos de esta regla. Entonces, mucho ojo, por favor, porque sí es bien importante hacer esta regla. Yo la llamo como que la regla final con la que concluimos el cálculo de los gastos no deducibles de una empresa. Y algo final que yo creo que es bien importante que repasemos es el sistema de contabilidad. Ya lo hemos hablado, el artículo 52 de la ley establece que se debe de aplicar el sistema de lo devengado, tanto para los ingresos como para los costos y gastos. Sin embargo, también se puede ir por el método de lo percibido, pero para eso se necesita una autorización de parte de la administración tributaria, ¿sí? Otros contribuyentes pueden aplicar el método de lo percibido, como podría ser el sistema financiero. Ahí también hay una autorización expresa, ahí no tenemos nada que ver. Y en el caso, pues, del sistema contable de lo devengado, pues la ley hace el énfasis de que se deben de reconocer los ingresos o los costos en el momento de que nacen como derechos u obligaciones, ¿sí? Yo voy a reconocer los ingresos cada vez que tengo derecho a ellos y los gastos cada vez que tengo la obligación. Sin embargo, muchísimo cuidado. Esta regla se complementa con los casos específicos que ya vimos, como el caso de las cuentas por cobrar, como el caso de la reserva de indemnizaciones, como el caso de los inventarios, ¿sí? O sea, mucho ojo porque esta regla del sistema de contabilidad de lo devengado no aplica en forma plana, si lo quisiéramos llamar de alguna manera, para calcular el total de costos y gastos deducibles. Ejemplos que tenemos aquí, en el caso de los devengados, los ingresos pues, se registran en el momento de cada vez que se ejerce el derecho, en el caso de los gastos en el momento de conocerse, en el caso de lo percibido, los ingresos se reconocen cada vez que se cobran, y en el caso de los gastos, cada vez que se pagan.
Y en el caso de lo percibido modificado, que ya casi no hay entidades que apliquen este método, excepto yo recuerdo algunas ONGs, pues los ingresos se registran cada vez que se cobran y los gastos cada vez que se conocen. Sí, así que tenemos esos ejemplos interesantes, pero en Guatemala el sistema que se debe utilizar es el sistema de lo devengado. Luego tenemos los libros contables y estados financieros. Esto básicamente ustedes lo deben de tomar en consideración. El artículo 53 de la ley establece de que los contribuyentes tienen que tener disponibles todos los libros que establece el Código de Comercio, pero adicionalmente tienen que tener disponibles para la administración tributaria el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de costo de producción cuando se debe contabilidad de costos. Todos ellos tienen que estar debidamente auditados cuando corresponda. Y aquí siempre hay una pregunta: ¿cuándo corresponde llevar estados financieros auditados? Para efectos tributarios, únicamente para los contribuyentes que están en el régimen del 25% o conocido como el régimen de las utilidades. ¿Por qué razón? Porque esa es una obligación que está contenida dentro del artículo, si no me falla la memoria, dentro del artículo 40 del decreto 10/2012, que es una obligación de ese régimen específico, ¿verdad? Entonces, ahí tienen que tomarlo, por favor, en consideración. Solo lo voy a chequear aquí por un tema. Sí, en el artículo 40 del decreto 10/2012, ustedes van a encontrar dentro del inciso 2 que para los contribuyentes especiales o que sean agentes de retención de IVA y que estén en este régimen del 25%, aplica el tema de los estados financieros auditados. Mucho ojo, cuando hablamos de estados financieros auditados, es todos estos que están aquí. ¿Por qué razón? Porque nos hemos encontrado de que el estado de costo de producción no se adjunta dentro del juego de estados financieros auditados, y esa es una situación que ya la está pidiendo la administración tributaria, así que por favor tómenlo en consideración. ¿Cuáles son los libros que establece el Código de Comercio? Ya los habíamos comentado: el libro de inventarios, el diario, el mayor y el de estados financieros. ¿Qué notas finales podríamos poner como conclusiones de parte de esta conferencia que tenemos el día de hoy? Pues prácticamente yo diría algo que es bien importante, es que tenemos que revisar que todos los gastos cumplan con el concepto de sustancia económica. Recordemos que ese es un concepto de tributación internacional, pero que la administración tributaria ha estado manifestando que estará revisando, porque no necesariamente todos los gastos que cuenten con factura son deducibles, sino que tienen que tener una sustancia económica. ¿Qué quiere decir eso? Que sean reales, que sean necesarios para generar renta gravada. Los estados financieros auditados, pues ya lo hemos mencionado, solo aplican para los contribuyentes del régimen del 25%, y el caso del costo de producción, pues también tiene que estar debidamente auditado, ¿verdad? De mi parte, eso es todo lo que quiero presentarles el día de hoy. No quiero dejar pasar, ya Freddy lo había comentado, si ustedes quieren aprender más del tema de impuestos, pues pueden seguirme en mis redes sociales. Tengo un canal en YouTube y en Spotify, donde ustedes van a encontrar más de 600 minutos en temas de impuestos totalmente gratis. Mi canal se llama Impuestos y Negocios, así que para mí siempre un placer estar aquí en la Facultad de Ciencias Económicas. Pasamos entonces a la parte de preguntas. Freddy, regreso contigo. Sí, muchas gracias, licenciado Edio Osvaldo Pérez. Interesante. Hemos estado observando que dice interesante, excelente tema, felicitaciones. Pero hay algunas preguntas que tú puedes leer ahí también en el chat directamente, Eddie, y seleccionar, creo yo, pero por ejemplo está la de Henry Rivera que dice qué pasa con los anticipos que los tengo que facturar. Bueno, me imagino que han de ser anticipos por servicios. Si son anticipos por servicios, definitivamente tienen que facturarse. Esos se reconocen como ingresos. En Guatemala tenemos una como divergencia, diría yo, Freddy, en cuanto al sistema contable de lo devengado, porque pensemos que es una empresa que está prestando servicios y tiene que facturar el 75% de un proyecto, pero ese proyecto no se ha finalizado. O sea, no se ha devengado. Prácticamente es una obligación que tiene la empresa el día de hoy. Uno podría llegar a pensar que el ingreso que tiene que reconocerse en el estado de resultados es conforme vaya avanzando la obra o conforme vaya avanzando el servicio o conforme se vaya ejecutando ese proyecto.
Es posible que pueda aplicarse el sistema de lo de vengado. Sin embargo, algo que es pertinente mencionar es que normalmente la administración tributaria compara el valor que se reporta en las declaraciones de IVA como ventas y lo quiere comparar contra el valor que se reporta dentro del estado de resultados. Cualquier diferencia que exista, la compañía tendrá que presentar una conciliación respecto a cómo sustenta que el valor de sus ventas en el IVA no coincide con el valor de sus ventas que están dentro del estado de resultados. Pienso que se podría utilizar el sistema de lo de vengado, pero si no se cuenta con esa conciliación, podría la compañía tener algún tipo de problema. Muy bien, gracias, licenciado Pérez. Genaro Pop, buenas noches, licenciado Pérez. La SAT solicita una conciliación bancaria cuadrática con su formato publicado en el Colegio de Contadores Públicos, un formato que debería ser. ¿Cuál es su postura al respecto? Creo que más que todo es una interrogante, un comentario. Sí, bueno, tenemos dos situaciones. Vamos a ver, el código tributario establece que son conciliaciones bancarias, ¿sí? No dice conciliaciones bancarias cuadráticas, pero alguien muy al tenor de la ley podría decir que lo que es obligatorio son las conciliaciones bancarias. Por supuesto que la administración tributaria en ese poder de fiscalización ha dicho que ellos esperan ver una conciliación bancaria cuadrática. Yo diría que es sujeto de controversia. El día de hoy no existe ese concepto dentro de la ley. Sin embargo, sabemos que el pensar de la administración tributaria es ese y podría generarse una controversia. Aquí hay dos posiciones muy fáciles. Uno podría decir, yo voy a tener mis conciliaciones bancarias y las conciliaciones bancarias cuadráticas por un tema de despejar cualquier preocupación o por ser muy conservador, yo podría empezarlas a preparar. Por supuesto que no estoy obligado por ley, pero si el día de mañana el fisco me las pide, yo las tengo preparadas. O sea, podría ser una posición muy conservadora de las empresas prepararlas para tenerlas disponibles, pero claramente no existe esa figura dentro de la ley. Muy bien, hay dos preguntas, las voy a leer despacio para que puedas anotar. Juan Manuel Tales, Sicay, dos preguntas. ¿Existen empresas que hacen traslados de sus productos de su bodega principal a otras bodegas y eviten factura nombre de la misma empresa, a nombre de la misma empresa, y la registran como proveedor para aprovechar el IVA? ¿Eso es correcto? Esa era la pregunta. Bueno, si es la misma sociedad, no es necesario facturarse, ¿verdad? Porque no es, ahora si es un consorcio de empresas, pues, perdón, de sociedades, sí, ¿verdad? Si yo tengo una sociedad y tengo otra sociedad B, pues si le estoy pasando la propiedad de esos inventarios, sí lo tengo que facturar. Pero si fuera la misma sociedad y yo tengo una bodega en Guatemala y voy a enviar producto a la bodega que tengo en Zacapa, por ejemplo, porque ya tengo otro centro de distribución, pues ahí con una nota de envío se documenta, no es necesario facturar. Muy bien, Rodrigo Cartagena. Buenas noches, Lic. En dado caso hubieran activos que no se han depreciado, ¿cómo se pueden desaparecer? Bueno, en principio lo que pasa ahí es que en principio es que no se registró la depreciación en su momento, ¿verdad? Ahí vamos a entrar a un concepto que en contabilidad lo llamamos errores contables, ¿verdad? Para corregir un error contable, pues habría que hacer una reexpresión de estados financieros y luego, pues habría que registrar esa partida contable no registrada contra las utilidades retenidas. Los activos no se pueden desaparecer, pues recordemos que son propiedad de las sociedades y seguramente los accionistas van a querer revisar qué pasó con ese activo. Lo que pasa es que hay un error contable. Entonces, sí ya me tocó ver un caso de esos en la realidad y lo que hay que hacer es registrar el valor de la depreciación correspondiente, aunque esas depreciaciones no tomadas en el año que corresponde serían no deducibles porque no corresponderían al periodo fiscal que se liquida. También Ivonne López, pero los precios de transferencias, ¿cómo se aplican en el cierre fiscal? Es la pregunta. Bueno, eso es bien importante. Esa es una norma que complementa todo este análisis que hemos hecho. Las normas de precios de transferencia son normas antiabuso promovidas por la OECD, que es la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo. Los precios de transferencia lo que establecen es que cuando hay transacciones entre partes relacionadas, y en Guatemala únicamente aplica con operaciones con
partes relacionadas transfronterizas, debe de observarse el precio de libre competencia, no precios de mercado, precio de libre competencia. Por ejemplo, yo en Guatemala tengo la fábrica y tengo una entidad del grupo que es distribuidora en Honduras. Entonces yo le envío producto hacia Honduras y lo que pide precios de transferencia es que se haga un análisis de cuáles son los riesgos, los activos y las funciones que cada una de las entidades tiene y se determine con empresas comparables en la misma transacción cuál es el margen de rentabilidad o cuál es el precio que se hubieran pactado por este tipo de productos. La normativa de precios de transferencia establece 6 métodos para poder evaluar, ¿no?, esos precios de transferencia, y ahí habría que hacer un descarte de cuál método es el que le aplica a cada una de esas entidades. Aquí lo que hay que ir a revisar es qué tipo de transacción es la que está habiendo, si es una venta de bienes, si es una prestación de servicios, si es un intangible, si son préstamos. Entonces habría que revisar qué tipo de transacción es para buscar después empresas comparables de la misma industria o empresas que tengan las mismas transacciones y revisar si los precios o los márgenes son los correctos, porque si los precios o los márgenes no son correctos, lo que correspondería es hacer un ajuste, se podría hacer un ajuste a la contabilidad o un ajuste a la declaración de renta, ya sea calculando un ingreso mayor para la empresa guatemalteca o bien un gasto no deducible si es que la transacción fuera inversa, donde lo que hubiera fuera un gasto en Guatemala. Muy bien, otra pregunta del licenciado Haroldo Recinos. ¿Cómo hace la SAT para saber si una empresa efectivamente se declara en pérdida, si se sabe que es una mega empresa y casi es un monopolio? Por simple observación se evidencian las ganancias. Pues bueno, yo no diría que por simple observación se observan las ganancias. Vamos a ver. Aquí hay varias cosas. Vamos a ver. Pueden haber pérdidas por varias situaciones. Recordemos que el COVID, esa pandemia que tuvimos en ese primer año, sí afectó a cierto sector de la industria y sí empresas muy grandes reportaron pérdidas. Por ejemplo, las líneas aéreas. Ahí hay una pérdida y estamos hablando de mega empresas. Pero esas pérdidas se sustentan a través, seguramente, de el dictamen de auditoría. El dictamen de auditoría seguramente va a proporcionar muchos elementos fácticos, yo diría de alguna manera, e información financiera complementaria, no solo para que la administración tributaria pueda leer qué es lo que le ha ocurrido a esa empresa durante ese año. Recordemos que no necesariamente un monopolio, como se podría llamar, no va a tener pérdidas. Es probable que sí. Me tocó ver hace algunos años una empresa que producía leche, que era muy grande en Guatemala, pero que tuvo un deslave. Entonces, durante ese año tuvo una pérdida, ¿no? Y no necesariamente por ser un monopolio tenía que tener ganancias. Entonces, creo que el análisis de tipo financiero también hay que hacerlo para efectos tributarios. No necesariamente el tamaño de la empresa podría sustentar que tenga ganancias o que tenga pérdidas. Por supuesto, el dictamen de estados financieros, porque sería un contribuyente especial, va a ser necesario para sustentar que efectivamente la posición financiera que está reportando la empresa es la correcta. No creo que un auditor podría decir algo distinto sobre un estado financiero que sea incorrecto. Muchas gracias, licenciado. Vamos a trasladarle una de las últimas preguntas. No nos ponen el nombre porque solamente aparece el sobrenombre con que participan, pero en el caso de importaciones, si los pagos se han hecho por medio de un pago de la cuenta bancaria de la entidad y cuenta de uno de los socios que es personal y no se registra como préstamo, ¿cómo procede el registro contable si hay un pago total por parte de la empresa? Bueno, lo que pasa es que ahí sí hay que registrar el préstamo, ¿verdad? Yo pude haber hecho la importación de 1,000,000 de quetzales y la compañía solo tenía 200,000 en efectivo, por ejemplo, ¿verdad? En sus cuentas. Entonces el socio tuvo que poner 800,000 quetzales para pagar esa mercadería. Ahí habría que reconocer un préstamo a favor del socio. Ahí lo correcto tendría que ser que el socio aporte el dinero a la empresa y que luego la empresa pague directamente al proveedor para que haya una trazabilidad de la transacción. Pasa que cuando se hace de esa manera, donde se paga algo en casa y luego se paga algo fuera, pues siempre eso genera muchas preguntas de parte de la administración tributaria, porque
podrían en determinado momento llegar a decir que no se cumplió con las reglas de bancarización en materia tributaria. Aquí la recomendación es que siempre los flujos de efectivo fluyan primero hacia la compañía vía aporte de parte de los accionistas y luego, o bien vía préstamo de parte de los accionistas hacia la sociedad y luego que la sociedad haga los pagos correspondientes. Muy bien, por respeto a los compañeros, las últimas dos preguntas, por cuestiones de tiempo y para no entretenerte más, Eddie, aunque yo sé que para Gusto. Isaac tienes todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Bueno, Rodrigo Cartagena dice, en el llenado del formulario anual, los créditos fiscales se pueden colocar en la casilla de otros activos. Así es. En la cuenta de otros activos. Recordemos que los formularios no están diseñados de acuerdo con la contabilidad. La contabilidad normalmente es otro tipo de información financiera y no necesariamente coincide con lo que tenemos a nivel de formularios. La recomendación es incluirlo entre otros activos. Muy bien, Jacqueline Castellanos, ¿cómo se aplica el acreditamiento de ISR a ISO en el cierre fiscal? Bueno, eso es una pregunta que me han hecho y la verdad que te cuento la anécdota, Freddy. Yo nací precisamente con esa ley, con el 99-98, en el mundo de los impuestos. Ya tenía varios años, ya estaba en la San Carlos allá por ese año. Pero el acreditamiento B del ISO consiste en lo siguiente. Los pagos trimestrales de impuestos sobre la renta se pueden aplicar a los pagos trimestrales de ISO del mismo trimestre. ¿Qué sucede? Ese mecanismo fue creado para las empresas americanas porque a ellas les interesaba tener siempre pagos trimestrales de impuesto a la renta porque para ellos es crédito fiscal en los Estados Unidos, ¿sí? Porque ellos pagan bajo el sistema de renta mundial y únicamente podían acreditar como créditos de impuestos a la renta a nivel internacional lo que se pagaba bajo ese concepto en cada uno de los países. Entonces en Guatemala se ideó el método de acreditamiento B, que consiste en que el pago trimestral, por ejemplo, el de enero a marzo, que se paga en abril, si se paga en efectivo, se acredite al pago del ISO de ese mismo trimestre. Ahora bien, ese acreditamiento tiene dos situaciones importantes. Lo primero es que el impuesto primario ahí es el impuesto sobre la renta. Eso quiere decir que lo que se paga de impuestos sobre la renta trimestral se registra como anticipo de ISR en la contabilidad. El acreditamiento que se hace al ISO, ese ya no se registra a nivel contable. Ese es el único que no se registra a nivel contable. Ahí hay que tener mucho cuidado. Si llegara a existir un valor de ISO a pagar, por ejemplo, una compañía paga en el primer trimestre de ISR 1.000.000 de quetzales y resulta que su ISO a pagar es de 1.100.000, cuando hace el acreditamiento resulta que hay 100.000 quetzales que tiene que pagar de ISO. Ese es el único ISO que se registra, pero el ISO que se paga bajo el método B se considera gasto, porque el ISO únicamente se considera crédito fiscal cuando una compañía aplica el método A de acreditamiento. Y el método A de acreditamiento es, yo pago el ISO durante el año 1 y lo acredito a los pagos de ISR de los años 2, 3 y 4. Pero en el caso del método B no funciona de esa manera. Únicamente se va a registrar como gasto lo que efectivamente se pague de ISO. Muy bien, el licenciado Eddie, y pues muchos mensajes de felicitación en el chat para usted. Queremos recordarles a todos nuestros compañeros que deben registrar su nombre completo, exacto, su correo electrónico, para que le llegue su diploma de manera automática. Tanto Isaías Estrada como Marisol Fuentes están trabajando en eso para que ustedes tengan su diploma. Muchísimas gracias. Y quien es contador público y auditor es nuestro decano en funciones, doctor Byron Mejía, y considero prudente e importante que él haga un comentario o te haga una pregunta para cerrar con broche de oro esta importante conferencia. Doctor Mejía, por favor. Muchas gracias, maestro Freddy. Muchas gracias, profesor Eddie Osvaldo Pérez. Realmente yo he seguido sus redes sociales, como le explicaba al inicio, y veo que usted transmite mucho conocimiento y en cada momento pues estamos aprendiendo de usted, porque el mundo de los impuestos, como todas las partes de las ciencias económicas, es cambiante. Y qué bueno tenerlo a usted como un experto el día de hoy. Y gracias por esa participación tan excelente que ha tenido.
Una de las preguntas que voy a hacer es que ¿cómo ve usted el futuro de los profesionales que que se piensan o se están dedicando al tema de impuestos? ¿Cómo lo ve? ¿Ve que existe potencialidad? Ya no solamente se trabaja en el país, sino hay que tener una preparación hasta para leyes extranjeras y para incentivar a los profesionales de las ciencias económicas, podría ser de las tres carreras que tenemos, contadores públicos, administradores de empresas o economistas, siempre tenemos una relación con impuestos. ¿Cómo ve el futuro usted de los nuevos profesionales que se piensan dedicar al mundo de los impuestos? Bueno, yo lo diría muy fácil, doctor Mejía. El mundo de los impuestos tiene íntima relación con el mundo de los negocios. Yo lo conversaba hoy por la mañana en una corporación muy grande que estuve en una reunión. Yo le decía, cada vez que una empresa quiere hacer un nuevo proyecto, cada vez que una empresa quiere hacer nuevos negocios, tiene que revisar cuáles son las implicaciones fiscales de esas transacciones. ¿Por qué razón? Si se quiere montar una nueva fábrica, abrir una nueva línea de producción, traer nuevos inventarios, si se quiere traer mayor tecnología, si se quiere contratar más gente, gente a tiempo parcial. O sea, el mundo de los impuestos tiene una íntima relación con el mundo de los negocios, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido, la necesidad de tener profesionales capacitados para atender las necesidades del mercado es necesaria en Guatemala. Y eso también va aunado a un efecto que vamos a tener en este año. Lo hablábamos fuera de micrófonos, y es que en este año hemos tenido la entrada en vigor de la limitación de las facturas a consumidor final por 2.500 quetzales, principalmente porque la administración tributaria ya lo había manifestado de que muchas empresas pequeñas o empresas de la economía informal pedían facturas a nombre de consumidor final. Entonces, ¿qué va a significar eso? Va a significar hoy día que los vendedores van a tener que identificar a esas empresas, y esas empresas definitivamente van a tener que formalizarse y van a tener que tener la necesidad de contar con asesores para que les digan cómo pagar sus impuestos. Entonces, no solo les tenemos que asesorar en el mundo de sus impuestos, sino que también asesorarlos en cómo llevar también sus registros contables, porque ya se dieron cuenta ustedes que ahorita hemos hablado de los temas contables aunado al tema de los impuestos. En cuanto al tema internacional, sí podría decir claramente que estamos teniendo un requerimiento importante en temas de precios de transferencia. Ahí tiene que ver mucho los administradores y los economistas y los contadores públicos y auditores. Es un campo muy fino, muy interesante, donde hay un campo donde se puede explotar claramente la profesión nuestra. Vamos a tener en vigor el próximo año el impuesto global del 3%. Eso, como ustedes se recuerdan, es un acuerdo que llegó el grupo del G7 y luego apoyado por la OECD, donde más de 139 países están subidos a ese barco. Seguramente Guatemala se va a subir, ya está subido ahí Costa Rica, Honduras está como parte de los países del marco inclusivo, Panamá también, y no digamos países como México, Perú, Argentina, Chile, Brasil. Hemos ido dándonos cuenta que en lo que es América, pues cada vez estamos hablando de legislación internacional. Y esa legislación internacional se encuentra ahí, no necesariamente es aprender legislación de otros países, pero seguramente teniendo esa noción de cómo funciona el sistema tributario guatemalteco, que es muy interesante, y que sobre ese sistema tributario, pues, si me lo permite, doctor, yo puedo comentar de que me tocó a bien crear un libro para explicar cómo funciona el sistema tributario guatemalteco a nivel del impuesto a la renta, haciendo una comparativa con la tributación internacional. Creo que el campo de los auditores puede crecer muchísimo, no solo en la auditoría, porque ya la auditoría requiere una serie de cuidados y hay una cantidad de riesgos inherentes al desarrollo de la misma, sino que muchas empresas necesitan consejería y buena consejería. Y me parece que el mundo de la consultoría, que es donde yo me he desarrollado a partir del año 98, pues es un mundo muy interactivo, es un mundo que requiere mucho estudio de todos los días, y que es un mundo donde se puede aprender muchísimo, y que es un mundo donde definitivamente uno tiene la capacidad y la oportunidad de poder
estar en contacto con muchas empresas, conociendo muchas cosas. Así que me parece que el futuro de los CPAs, de los economistas y los administradores, pues está ahí, está ahí a las puertas. Lo que necesitamos es más gente que quiera entrar a este mundo, porque es un mundo que está íntimamente relacionado con el mundo de los negocios. Muchas gracias, profesor Eddie Osvaldo Pérez, realmente aprovechando su experiencia, ¿no? Y con todos los cambios que han habido en el sistema tributario de Guatemala, con documentos electrónicos que ahora, por ejemplo, ahí está nuestra vida, en lo que consumimos, y algunas personas por desconocimiento, pues piden, por ejemplo, los tenderos, piden sus compras y están inflando sus inventarios, sus compras, y son pequeños contribuyentes. Y ahí es la oportunidad de los profesionales para explicarles que al momento de inflar nuestra compra, si no tenemos ventas, pues nos salimos de ese estatus y podemos ser sujetos a una sanción. Así que muchas gracias, licenciado Osvaldo Pérez, muy enriquecedora, y este tipo de actividades pues nos despierta ese interés para seguir conociendo más sobre el apasionante mundo de los tributos. Muchas gracias. Y muchas gracias, doctor Mejía, gracias al licenciado de Pérez. Y ahora, por ejemplo, en Antigua Guatemala, una tiendecita, me pedí una factura y me dijeron su correo electrónico, por favor. Sí. Sí, así es, así. Interesante. Esta presentación que hemos tenido, yo me voy a permitir compartírsela a ustedes para que luego pues se la pueden hacer llegar, si ustedes lo consideran conveniente, a los estudiantes. Gracias. Y como un regalo, yo quiero dejarles un vínculo dentro de la presentación para que puedan descargar mi libro Impuestos sobre la Renta Corporativo en la versión gratuita con 50 páginas donde se explica cómo funciona el sistema tributario guatemalteco, que yo creo que puede ser de mucha ayuda para todos los estudiantes, así que yo me voy a permitir compartírselos, y si ustedes lo consideran conveniente, pues para que todos los estudiantes puedan tener ese material que les puede ser de mucha ayuda y algo que puede ser un recurso interesante para todo su ejercicio profesional. Muchas gracias, licenciado Eddie. Muy agradecido. Muchas gracias, ahí está el link para que puedas compartir. Bueno, también la Facultad de Ciencias Económicas tiene un reconocimiento para el licenciado Eddie Osvaldo Pérez, después de esta excelentísima presentación que ha compartido esta noche. Para eso tenemos a nuestra compañera Daniela Letona, perito de Administración de Empresa, vocal 4 de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas. Bienvenida, Daniela, qué gusto tenerla con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias, maestro Freddy. Mucho gusto. Pues yo tengo el honor, voy a tener el honor de hacerle la entrega de un diploma, el cual dice así: la Junta Directiva y el decano en funciones de la Facultad de Ciencias Económicas otorga el presente diploma de reconocimiento a el licenciado Eddie Osvaldo Pérez por su aporte a las actividades académicas de esta facultad, al haber participado en la conferencia magistral como expositor del tema Principales temas contables del cierre fiscal 2022, dirigida a la comunidad facultativa de Ciencias Económicas el 8 de febrero de 2023 de 6 a 8 horas por medio de la plataforma virtual Zoom. Firma el licenciado Carlos Roberto Cabrera Morales, secretario académico, y nuestro decano en funciones, el doctor Byron Giovanni Mejía Victoria. Muchas gracias nuevamente, licenciado Eddie, por tan excelente participación en la conferencia el día de hoy sobre un tema tan importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente, y un honor siempre regresar a mi casa, así que siempre un gusto poderles servir. Muy bien, felicitaciones por la presentación, licenciado Eddie Osvaldo Pérez. Muchas gracias. Si gustan, nos repite sus medios donde lo pueden visitar en su canal de YouTube. Sí, ese es un emprendimiento que hicimos con el único propósito de poderle llevar toda la información a los profesionales en Guatemala. Me pueden encontrar como Eddie Pérez o bien como Impuestos y Negocios en YouTube. Ahí ustedes van a encontrar más de 600 minutos de información totalmente gratuita con temas de impuestos para que
esa semilla de los impuestos, pues a ustedes les puede ayudar a tener más elementos para poder asesorar a sus clientes o bien ayudarse en el performance como auditores. En Spotify estamos también como Impuestos y Negocios. Ahí tenemos más de 150 episodios totalmente gratis. Recuerden que en Spotify hay dos modalidades. Una es la de música contemporánea, si yo quisiera llamarlo de alguna manera, donde sí se paga, pero los podcasts son totalmente gratis. Y yo creo que pues ahí ustedes también pueden encontrar muchísima información donde pueden aprender muchísimo el tema de los impuestos. Ahí hablamos del impuesto a la renta, del IVA, del código tributario, de la ley de beneficio fiscal, hablamos de los recientes cambios a la legislación, así que estamos tratando de crear canales de comunicación para que la comunidad estudiantil, profesional y de negocios en Guatemala pues tenga más elementos para poder entender cómo manejar el tema de los impuestos, que como bien lo decimos, tiene un impacto en el mundo de los negocios. Gracias, licenciado Elio Osvaldo Pérez, muchísimas gracias. Bueno, y nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas, bajo la dirección de nuestro decano de funciones, doctor Bayro Mejía, continuamos con las charlas, con las conferencias. Quiero comentarle que además de CPA, pues el doctor Bayro Mejía es doctor en comunicación estratégica y mañana vamos a tener un tema de comunicación. Así que les vamos a compartir el post para que el doctor les invite personalmente de viva voz. Muchas gracias, maestro Freddy. Pues como se pueden dar cuenta, hemos diversificado las capacitaciones y todo. El día de mañana pues nos tocará un tema muy interesante, cómo hablar en público. Porque al final todos los profesionales de ciencias económicas nos corresponde y nos toca que hablar en público. Entonces, es una invitación para que estemos presentes escuchando a esta excelente profesional, como es el doctor Carlos de Triana, que nos estará dando esta conferencia el día de mañana. O sea, que están invitados y así sucesivamente vamos a estar sacando temas de interés donde abarquen todas las profesiones, porque al final nuestra facultad se compone de contadores públicos, auditores, administradores de empresas, economistas, y también le damos la bienvenida a otras personas de otras facultades, así que todos serán bienvenidos y los esperamos el día de mañana. Bueno, y recuerden que estamos en época de proselitismo, les va a servir mucho esta conferencia, cómo hablar en público, o también incluso para los docentes es importante cómo poder dominar una clase de manera virtual, cómo motivar. Entonces, les invitamos cordialmente al doctor Carlos de Triana, pues su doctorado es honoris causa, entonces de parte de una universidad privada, y pues estará compartiendo, conocido, ha trabajado en Canal 3, en muchos medios de comunicación, y los esperamos mañana a las 6 en punto de la tarde. Hoy fuimos puntuales, y mañana primeramente Dios también. Así que agradecemos al licenciado Maynor Verges, al licenciado Isaías Estrada, a la licenciada Marisol Fuentes por el apoyo incondicional para esta importante actividad. Muchas gracias, nos esperamos mañana a las 6 de la tarde y como siempre, al estilo de nosotros los sancarlistas, abrimos micrófonos para podernos saludar en esta noche. Muy buenas noches a todos. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.